Bien, amigos, estamos a punto de iniciar esta nueva plática de hoy, muy interesante, y tengo el gusto y el placer de que me hayan dado la entrada para presentar al maestro Ricardo Méndez en esta plática para hoy que tenemos muy interesante, porque a pesar de que la manifestación de valor no tenemos fecha todavía, es muy importante conocer y es muy importante saber cómo debemos llenar esta manifestación, qué es lo que debemos hacer. Y ahora tenemos este taller práctico que nos va a dictar el maestro Ricardo Méndez con la manifestación de valor. ¿Cómo debe ser llenada la manifestación de valor? Vamos a escuchar esto muy atentamente. Y antes, pues, me gustaría, Isaí, si me das entrada con el currículum o con la información del maestro Ricardo Méndez, que él es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y también está en Derecho por la Universidad Humanitas. Es maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Es catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y a nivel maestría en diversas universidades del país. Cursó los diplomados en formación integral aduanera y de comercio exterior, así como también de administración de comercio exterior y negocios internacionales. Es instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Participa también activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Es autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior, editado por ICEF. Es autor del libro Manual Práctico Técnico para la elaboración del pedimento aduanal, editado por Tax Editores, y entre otros libros especializados que también ha estado haciendo y que sigue escribiendo el maestro Ricardo. Actualmente es líder de consultoría de TLC Asociados, es socio director de Trade and Law College, director académico en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos en el CUEG, plantel Baja California, y es presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, Asociación Civil, y secretario del Comité de Cumplimiento de Comercio Exterior y Aduanas dentro del World Compliance Association. Felicidades, Ricardo, y además con un paso ya para el doctorado. Felicidades, Ricardo.
mucho gusto y me da mucho gusto estar contigo, presentarte. Y ahora esta plática que es muy importante. Esperamos sus preguntas y al final de esto las vamos a revisar. Vamos a ver la plática. Ricardo, te cedo los controles y vamos a oír este taller práctico de la manifestación de valor. ¿Cómo debemos hacerlo? Todo tuyo, Gracias, Ricardo. ingeniero. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, me sumo también a las felicitaciones del día de ayer que le hicieron a doctor Máximo Carvajal. Estaba escuchando. Y bueno, pues ahí, ahora sí que su nomástico, ¿no? Otro más. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la manifestación de valor. Recordarán ustedes que en días pasados tuvimos una charla que fue un poco más teórica por el hecho de que en aquel momento solamente se habían dado a conocer la parte del desarrollo de el sistema, de los elementos que van a servir para realizar la transmisión de la manifestación de valor. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer pues algunos procedimientos. Estoy presentando algunos procedimientos. A ver, déjame tomar un segundo. Ok, espero que se visualice bien. Se dieron a conocer algunos procedimientos relacionados con la manifestación de valor, pero ya para efectos de poder realizar la captura en la ventanilla digital. Ahorita la parte que vamos a analizar es en qué sesión, en qué módulo nosotros ingresamos a la ventanilla digital para efectos de realizar pruebas de la manifestación de valor, y también vamos a realizar algunos comentarios en comparación de este formato electrónico, tanto el de la captura de la ventanilla digital con respecto a la transmisión electrónica y el formato que se encuentra publicado en el anexo 1. Y si hay tiempo, hacemos un recorrido por la regla 151. De cualquier manera, voy a ir intercalando con comentarios cada uno de las láminas que vayamos analizando. Y si hay de antemano pues algún planteamiento, lo pueden ir realizando en la sesión de preguntas o en el chat, ¿no? También les dejo el correo electrónico ricardo@telesadoceos.com.mx en el caso de que requieran hacer un planteamiento más personalizado. Bueno, recordemos que traemos ahí un antecedente interesante en cuanto al formato de la manifestación de valor, que esto, bueno, pues se da a conocer en las reglas generales de comercio exterior del 2019, o sea, en cuanto al nuevo formato. Y que, bueno, pues ahí de antemano supimos que esto ya se iba a empezar a transmitir de manera electrónica. Adicionalmente, bueno, tenemos un antecedente que es el reglamento de la ley aduanera, en particular el artículo 81, que señala pues cuáles son los documentos anexos que deben de considerarse para la manifestación de valor y que en un momento dado también deben ser proporcionados a la agente aduanal. Esa reforma del nuevo reglamento de abril del 2015, bueno, supimos que tuvo vigencia a los 2 meses de su publicación, es decir, en junio del 2015, y que se ha venido prorrogando y prorrogando hasta pues nuestros días, ya después de 6 años, en donde ahora sí parece ser que esto en un par de meses ya tendría vigencia, aunque también vamos a analizar que lo que es el formato del anexo 1, al final en el instructivo llenado también vienen
una serie de documentos que refieren que deben ser adjuntos a la manifestación de valor. Y si nosotros hacemos un comparativo de ese instructivo del anexo 1 del formato de la manifestación de valor con respecto al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias. Pues eso también es muy importante que lo tomen en cuenta porque pues es parte de la documentación que en el futuro debe ser adjuntada en la gestión de este tipo de documentos electrónicos. Bueno, entonces les decía yo que en esta hoja informativa número 6 que se dieron a conocer esos elementos para poder desarrollar lo que viene siendo la transmisión de lo que es la manifestación de valor. Y posteriormente se dio a conocer el diccionario de datos, que básicamente es un catálogo que contiene los campos y hace algunas referencias de la información que debe de asentarse de manera electrónica. Adicionalmente, se da a conocer una opción que se llama insumos de prueba del ingreso de la manifestación de valor por el portal en este ambiente temporal para poder realizar ya pruebas de captura en la ventanilla digital. Entonces, nosotros tenemos que analizar la estructura de cómo se compone, con qué elementos van a ser declarados en esta manifestación de valor que va a ser en un formato XML, que básicamente son etiquetas donde se va declarando determinada información, que es muy similar a lo que viene siendo el acuse de valor o el comprobante de valor electrónico, porque también en su transmisión pues se hace la declaración mediante etiquetas. Y aquí, bueno, pues yo les recomiendo ustedes revisen este ejemplo del registro de la manifestación de valor, que básicamente es esta opción WSDL, para que ustedes identifiquen esos archivos y sobre todo también conozcan los catálogos que componen pues a esta estructura de la manifestación de valor. Como les decía, el diccionario de datos pues, también pueden ustedes ingresar a la ventanilla única para que tengan la oportunidad pues, de descargar este documento y conozcan de primera mano pues, cuáles son los campos que en realidad deben de ser declarados, porque va a haber otros campos que automáticamente al declarar la información principal, pues se entiende que los demás se encuentran ya contemplados, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles, sobre todo los relacionados con los acuses de valor y los pedimentos. Ahora, existe el otro archivo que les comentaba, que es el insumos prueba de ingreso de manifestación de valor por portal, en donde, bueno, pues vamos a ver cuáles son los archivos que nos pueden servir para poder realizar pruebas. Si ustedes se fijan, que se encuentra aquí, dice COES pruebas, que son los acuses de valor que podemos utilizar para registrarlos. También viene un documento de prueba para digitalizar, viene una e-firma de prueba para la manifestación de valor, que no necesariamente ustedes van a ingresar al portal con la e-firma con la que realmente realizan operaciones, sino que pueden utilizar esta que les ponen de manera de ejemplo. Adicionalmente, bueno, pues se encuentran los manuales de usuario de pruebas, tanto para la consulta de la solicitud como para el registro de la manifestación. Yo les recomiendo que impriman el de registro de la solicitud, porque pues ahorita todavía estamos en la fase de pruebas. Y adicionalmente, viene un URL portal de BUSEM para efectos de pruebas de la manifestación de valor. Entonces, si nosotros accesamos a esta ventanilla para realizar pruebas, ustedes tienen que teclear la www y luego adicionalmente una a.ventanillaúnica.gov.mx. Si ustedes no ingresan a esta liga, a esta ruta,
pues obviamente no van a poder realizar pruebas. Si comparamos la dirección de la ventanilla única, van a ver que son www.ventanillaúnica.gov.mx y en esta otra es www.ventanillaúnica.gov.mx. Entonces, ese es el ambiente donde vamos a realizar las pruebas. Actualmente, como ustedes saben, debemos de tener ya ahorita estar preguntando, obviamente, a quien nos provee del sistema de a lo mejor de control de inventarios o a lo mejor algún otro sistema que se utilice para el control de la información, en donde si va a tener algún módulo para poder realizar esta captura de la manifestación de valor electrónica. O en su caso, también confirmar con su proveedor de la prestación de servicios del despacho aduanero, es decir, con los agentes aduanales, para saber si ellos en su sistema de elaboración de pedimentos van a contar con un módulo para realizar lo que viene siendo las manifestaciones de valor. Probablemente yo he platicado con algunos colegas que trabajan desarrollando sistemas y bueno, pues ellos me han comentado que en determinada plataforma, bueno, pues ellos han estado desarrollando esta fase para algunas agencias aduanales. Sin embargo, aquí la parte también importante es saber si el agente aduanal va a prestar ese servicio. También es muy importante porque ahorita vamos a ver algunos fundamentos básicos que la obligación por ley, como lo establece el artículo 59, es del importador quien debe elaborar una manifestación de valor y en su caso proporcionársela a la autoridad aduanera cuando sea requerida y sí debe de proporcionar ahora un documento electrónico al agente aduanal para que lo integre al expediente, tal como lo establece el artículo 162, que es una de las obligaciones que tiene el agente aduanal y obviamente también en este caso la agencia aduanal, ¿no? Esta nueva figura. Por ende, pues es muy importante que quien elabore estos documentos, adicionalmente que cuente obviamente con las facultades, pues que tenga las nociones esenciales o básicas para poder elaborar estos documentos. Sabemos que en el caso del valor en aduana, pues es la base gravable del impuesto general de importación y de otras contribuciones. Por lo tanto, si alguno de los valores se encuentra de manera incorrecta, pues hay un efecto en cascada o dominó que las contribuciones estarían determinadas de manera incorrecta y por ende, bueno, pues el documento que se utilizó para respaldar esa información de la valoración, pues también se encuentra incorrecta. Aquí creo que la parte que tal vez a lo mejor va a poner un poco más de presión en cuanto a identificar que esté efectivamente elaborada y que tal vez debamos de profundizar un poco más los temas es el aspecto sancionatorio. Es decir, esa represión en cuanto a que si el documento está elaborado de manera incorrecta y se pretende realizar una modificación para hacer algún cambio al documento o para anexar algún faltante, pues sabemos que la regla 151 establece un supuesto de sanción de 22,900 pesos y que nos manda pues al 184B de lo que es la ley aduanera y aplicaría esa sanción del importe que les acabo de comentar. En el supuesto vamos a considerar que sea ilegal, que esa sanción no refiere específicamente a la manifestación de valor, sino que esa sanción es aplicable específicamente para lo que es el acuse de valor conforme al 59A de la ley aduanera, pues ese ya va a ser otro tema.
Esa va a ser una cuestión que cuando a lo mejor tal vez se deben a dar las primeras sanciones, pues se tengan que impugnar en el caso que así lo considere el contribuyente afectado. Aquí, les digo, la presión va a ser un poco por el tema de que si hay algún elemento incorrecto y que se tenga que acudir a la rectificación de la manifestación, pues sabemos que tendremos que pagar una multa de 22,900 pesos. Bueno, entonces, por lo tanto, es importante que tengamos determinado de manera correcta nuestra base gravable y también a veces repetimos las definiciones, ¿no? Decir, bueno, pues la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana, el valor en aduana es el valor de transacción, y el valor de transacción es el precio pagado por pagar, siempre y cuando se lleven estos ajustes incrementales, los decrementables y las circunstancias que no restrinjan utilizar determinado valor. Sin embargo, aquí sí debemos de ser un poco más profundos porque ahora sí se va a distinguir si es que hay un precio pagado, en qué momento se considera un precio por pagar o incluso un concepto nuevo que se denomina precio compensado. Entonces, no solamente pues es ahora sí que recitar estos elementos, sino que sí debemos identificarlos si realmente existen, ¿no? Por eso es esta fórmula que usualmente pongo, en donde, bueno, la tomo de un libro de Tratado de Derecho Aduanero, entonces donde se estructura esos elementos, ¿no? Identificar el precio pagado, los ajustes incrementables, los decrementables o ajustes no incrementables, más las circunstancias, les digo, que establece el artículo 67. Y todo esto lo vamos a encontrar en la nueva manifestación de valor electrónica. También sabemos que cuando hay un supuesto en donde no hay enajenación, es decir, que hay consignación, en donde hay un tipo de arrendamiento financiero, o sea, un leasing, en donde las mercancías no fueron objeto de una enajenación, sino que fueron a título gratuito. Evidentemente, acudimos a otros métodos alternativos, métodos secundarios, y el artículo 71 pues nos enlista varios. Estos métodos alternos que se establecen en la normatividad los vamos a identificar en la manifestación de valor. Y obviamente para poder seleccionar uno de ellos, pues tenemos que conocer ahora sí que sus obligaciones, sus restricciones para poder nosotros aplicarlo de manera correcta. Y en el caso de la exportación, pues creo que el artículo 59 es muy claro, junto con el artículo 59, en donde señala que en el caso de las exportaciones, la manifestación de valor, en este caso se utilizaría lo que es el documento equivalente o aquel documento comercial que expresa el valor de las mercancías. Por lo tanto, la manifestación de valor, la que vamos a transmitir electrónicamente, únicamente aplicaría para lo que vienen siendo las importaciones. Ahora, la manifestación así de manera breve, pues sabemos que es dar a conocer, informar, avisar a la autoridad en relación con el valor de las mercancías. Y les digo, reitero que la obligación es por parte del importador quien debe elaborar, quien en este caso debe transmitir y proporcionar la manifestación de valor, ya sea a la autoridad aduanera cuando sea requerido o en su caso entregársela al agente aduanal o la agencia aduanal. En el caso del representante legal, pues la debe de conservar en su expediente cuando sea un representante legal para efectos del artículo 40 de la ley aduanera, que es el representante legal del despacho, cuando se efectúan esas operaciones de manera directa.
Y bueno, aquí ya hay un solo formato. En el caso del formato anterior que señalaba que se emite en 2 tantos, ¿no? Pero aquí solamente hay un solo documento. Bueno, ya para entrar a un tema más práctico, nosotros vamos a ingresar a esta página que les digo, www.qa.ventanillaunica.gov.mx, y vamos a visualizar este formato. Posteriormente vamos a ingresar y ahí vamos a poner las referencias que les acabo de comentar, donde guardemos en alguna carpeta la fiel que nos ponen como para realizar pruebas, y una vez pues ya seleccionamos tanto el archivo key como el archivo .ser del certificado digital, y ponemos la clave que también viene en ese archivo que les acabo de comentar. Una vez que nosotros ingresamos, vamos a visualizar la plataforma muy similar a la tradicional, la que accesamos de manera recurrente. Y para poder ingresar, tenemos que irnos a la sección de otras tareas, y ahí nos va a enlistar una serie de opciones en donde vamos a identificar la que dice manifestación de valor. Entonces le expando y me van a aparecer 2 opciones, consulta y registro. Eso es bien importante, porque si yo me voy a trámites, normalmente nos vamos a trámites nuevos, pues ahí nos vamos a visualizar esa opción. Tengo que irme a la sección de otras tareas y ya seguidamente les digo, seleccionan la opción de manifestación de valor y posteriormente me voy a la del registro. En cuanto yo ingreso, normalmente siempre hay una pestaña en la primera fase donde vienen los datos del solicitante. Ahí va a venir el RFC, la denominación o razón social, la actividad económica y el correo electrónico. Entonces, esto siempre lo debo de cotejar, porque evidentemente yo necesito confirmar pues, que sea el RFC correspondiente y el correo electrónico, sobre todo que los dominios estén actualizados, porque de lo contrario pues tendría que realizar algún tipo de modificación en la administración de usuarios dentro de la ventanilla. También debo de confirmar los datos del domicilio fiscal. Yo sé que esta información se jala de manera automática, sin embargo siempre hay que confirmar que efectivamente ¿no? esté bien la información, porque esto obviamente se trae del alta que se realiza en el servicio de administración tributaria. Bueno, entonces esto es en cuanto a la pestaña del solicitante. Ahí no vamos a hacer más que revisar. Posteriormente nos vamos a cambiar a la pestaña de datos de manifestación. En los datos de manifestación yo tengo que seleccionar el RFC del importador. No es automático. O sea, lo lógico es que si yo ingreso a la ventanilla, pues como ingreso con el RFC, pues no tuviese que capturar ¿no? el RFC. Sin embargo, tú tecleas el RFC y posteriormente que le das un clic en aceptar, vas a visualizar el RFC y el nombre o razón social. Bueno, entonces, una vez que yo hago esto, vamos a ver una de las interrogantes que dice: ¿existe vinculación entre el importador y el vendedor y proveedor? Y aquí obviamente te viene la opción sí y la opción no. Es necesario analizar el artículo 68 de la Ley Aduanera, que son donde te lista los supuestos cuando existe una vinculación o no hay vinculación. Ahí hay que identificar, ¿no? Si existe una relación de negocio, si existe relación familiar, todos los supuestos que te establecen en el artículo 68 de la Ley Aduanera, bueno, pues tengo que identificarlo, y que obviamente eso también coincide con lo declarado en el pedimento, tanto en el bloque de proveedor-comprador como en cada una de las partidas del pedimento, que también viene un campo donde señala la vinculación. Si afecta
O sea, si no hay vinculación, si hay vinculación, afecta o no afecta el valor, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver a nivel partida del pedimento. Aquí solamente nos pide de manera general si hay vinculación o no hay vinculación. Bueno, estos datos que ustedes ven en azul, en este recuadro, es porque se trata de información que viene en el diccionario de datos. Al principio les hablaba de un diccionario de datos de la manifestación. Bueno, pues estos datos son, en este caso, declarados dentro del archivo XML que serán transmitidos al sistema de la autoridad. Y aquí se encuentra la estructura de donde yo ubico esa información ya en el archivo XML. Por eso se los puse aquí a un costado. Bueno. En la parte de abajo, o sea, vamos a suponer que estamos obviamente en la ventanilla, estoy en la parte de arriba y luego me voy hasta la última opción hacia abajo, desplazándome, ¿no? Con mi mouse, vamos a encontrar que dice RFC de consulta. Normalmente, si nosotros ingresamos, por ejemplo, a la ventanilla digital para hacer un acuse de valor, para hacer una digitalización y cargar la información de manera manual, aunque yo sé que también se hace a través de web service, tanto la digitalización como el acuse de valor, normalmente los sistemas vienen una opción que dice RFC de consulta. Aquí, por ejemplo, yo pondría, si yo soy un importador, yo pondría al RFC de consulta al agente aduanal, que está relacionado con esa manifestación. Esto es, pues, para que él tenga la oportunidad de visualizar ese documento electrónico. Pues por eso es que se hace de esa forma. Normalmente cuando los acuses de valor o tanto las digitalizaciones las realiza un tercero, pues pone el RFC de consulta para que esa persona también pueda visualizarlas en la plataforma. ¿Ok? Entonces aquí podemos seleccionar pues el RFC de un agente aduanal o de cualquier otro que queramos que consulte el documento. Bueno, desplazándonos hacia abajo, vamos a encontrar que viene una sumatoria total de lo que viene siendo el valor en aduana. En este caso, van a revisar esos elementos que incluso vienen en el formato de la manifestación de valor. Al final, donde viene la infirma, van a ver que únicamente vienen los elementos del precio pagado, del precio por pagar. Por eso les decía hace un momento que tenemos que identificar pues, lo que te establece el 64, ¿no? De la ley aduanera, donde hay que distinguir cuándo hay un precio pagado o cuándo hay un precio por pagar. Cuando existen incrementables y en su caso los decrementables, ya sea los incrementables conforme al artículo 65 o los decrementables conforme al artículo 66. Adicionalmente, debemos identificar pues, la sumatoria total. Esto, por ejemplo, se hace de manera manual. Entonces, es obviamente quien desarrolle ya los sistemas de elaboración de la manifestación de valor y se realice en lo que viene siendo en un programa de elaboración de pedimentos o en un sistema de control de inventarios, ya sea el anexo 22 o el anexo 24, respectivamente, pues ya van a ser las sumatorias, en este caso, automáticas. Sin embargo, el tema de la ventanilla, pues es que esas sumatorias pues van a ser manual, ¿no? Pues hay que sacar así que la calculadora. Y vamos a ver que todos estos datos también se transmiten electrónicamente, ya totalizados, y el único campo que no viene aquí y que ahorita lo vamos a ver más adelante es el del precio compensado. Ese no viene sumarizado para que nosotros podamos declararlo, ¿no? Y si se fijan, esta información que nosotros capturamos en la ventanilla digital es lo que vamos a transmitir electrónicamente en este formato estándar que nos dio a conocer la autoridad. Bueno, ahora vamos a ubicarnos ya en una de las pestañas más importantes, que es la información de COBE, que siempre tenemos este tema, ¿no? ¿Por qué le decimos COBE al acuse de valor? Pues no lo entenderíamos. Es algo así como que ya por default, ¿no?
le seguimos llamando COBE al acuse de valor, y bueno, pues aquí la autoridad le puso COBE. Aquí de inicio vamos a tener un tema porque desde que ingresamos a la manifestación de valor, vamos a visualizar que no nos está dando alternativas. O sea, la regla 151 nos establece básicamente 3 modalidades de manifestación. Dice que puede ser de manera global, puede ser por operación y una muestra representativa. En el caso de la muestra representativa es obligatorio para aquellas mercancías que en este caso son consideradas como sensibles. Y sensibles me refiero a aquellas que pueden ser bebidas, el textil, el calzado, el tema de los siderúrgicos y algunos otros metales como el oro, la plata, que están específicamente sectorizados en la regla 151. Entonces, de entrada, eso es un tema importante porque hasta ahorita no hemos visualizado esas 3 opciones que les acabo de comentar y que a mí me da la pauta para cuestionar si probablemente a lo mejor vaya a haber otro módulo. ¿Y por qué les digo esto? Quienes han tenido la oportunidad de capturar un acuse de valor, cuando nosotros ingresamos a la ventanilla digital, me pone 3 opciones. Me pone el acuse de valor para capturarlo con relación a una factura. Me pone otra opción para hacer el listado de facturas. Es decir, yo puedo hacer un acuse de valor de diferentes facturas o en su caso también hacer adendas o rectificaciones de ciertos acuses de valor. Y es que en esta parte, pues aquí ya manejándolo en la manifestación de valor, vamos a ver que únicamente menciona el manejo de los acuses de valor. Por lo tanto, cuando a mí ya me pide un acuse de valor, pues es que evidentemente ya se realizó la gestión de determinada información y que yo pudiera interpretar que este tipo de manifestación de valor es para cuando se realice por operación. Porque si se tratara de una manifestación de valor global que pueda ser emitida previo al despacho, pues evidentemente pues yo no conozco los acuses de valor. Y ahorita vamos a ver una situación muy particular con el tema de la declaración de los pedimentos. Bueno, entonces aquí yo selecciono el acuse de valor que puedo tomar los acuses que están como prueba. Y yo voy a también a seleccionar lo que viene siendo el método de valoración. Los métodos de valoración, si nosotros vemos el formato del anexo 1, comprende exactamente los del artículo 71. Aquí trae uno adicional, que es el venta entre empresas vinculadas. Esto me parece a mí importante porque en específico no viene en el formato del anexo 1 y pues evidentemente tampoco está contemplado en el artículo 71. Es decir, puede tratarse de que al momento de que sea utilizado un valor de transacción, es decir, que hay una enajenación, hay una compraventa, pero si esa compraventa se da entre personas vinculadas, pues tenga que seleccionar venta entre empresas vinculadas. Entonces creo yo que esta opción que no está contemplada en el formato pudiese ser cuestionada o una de dos, en el futuro, en una próxima publicación, ya sea en por ejemplo, en las reglas generales de comercio exterior para 2021, en donde veamos una modificación en el campo de la manifestación de valor y contenga esta opción que les acabo de comentar, ¿no? Venta entre empresas vinculadas. Bueno, pues vamos a suponer que ya seleccioné estos 2 elementos y pues lo que hacemos es agregarlo, ¿no? Vamos a agregar. Y aquí estamos viendo la estructura que obviamente esta información que nosotros estamos capturando y seleccionando, pues también va a ser transmitida electrónicamente. Entonces lo ubico,
Ya una vez, aquí vamos a suponer que hice 2 capturas, entonces se va enlistando en la parte de abajo. Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, un acuse de valor, selecciono, entonces voy a tener que darle un clic en la opción de modificar, porque cada que yo ingrese a un acuse de valor o COBE, pues tengo que capturarle cierta información. En la parte de abajo, al finalizar, tiene un espacio en donde yo puedo capturar información adicional. Entonces, ahorita, obviamente, no vamos a registrar nada y vamos a ingresar a la primera opción del acuse de valor para modificar y ver cuáles son los campos que trae. Bueno, entonces, yo ya seleccioné el COBE y luego me pide un número de pedimento. Entonces, tengo el acuse de valor y voy a relacionarlo con un número de pedimento. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso ese acuse de valor se trata de una subdivisión de mercancías? Acuérdense que el tema de la subdivisión de mercancías se indica desde el acuse de valor. O sea, cuando yo hago la transmisión del acuse de valor, hay una opción que en términos del 65 del reglamento de la ley aduanera, que yo lo voy a aplicar y digo, ok, esta factura se trata de una subdivisión. Y cuando yo utilizo una factura de subdivisión y se transmitió el acuse de valor como subdivisión, ese acuse de valor lo utilizo en todas las operaciones. Vamos a suponer que fue una factura que se subdividió 5 veces, bueno, ese acuse de valor lo utilizo en 5 pedimentos distintos. Entonces, lo que estamos visualizando es que ese acuse de valor me permite agregarle n número de pedimentos. Entonces, yo selecciono, obviamente, el acuse de valor donde voy a agregar los pedimentos y empiezo a ingresar la información. Básicamente, los campos que pide son pedimento, patente y aduana. Los campos, en este caso, son abiertos, ¿no? O sea, no me pide capturar los dígitos adicionales, porque sabemos que se encuentra integrado por 15 dígitos, donde inicia con el número de folio del año en que se valida, sino aquí básicamente son los 7 campos del número del pedimento y la patente, y ya selecciono la aduana. Entonces aquí yo ya le voy a dar agregar. Pues una vez que yo le doy a agregar, entonces voy a visualizar ahora sí la información de lo que viene siendo, o sea, en la misma, desplazándome hacia abajo, voy a visualizar la información relacionada con el tema de los incrementables. Entonces imagínense que para esa factura en específico, pues yo lo voy a identificar con sus incrementables y con sus decrementables. Entonces aquí está el artículo 65 y si ustedes analizan, vamos a ver los campos de esta, que es la fracción primera. Acuérdense que la fracción primera del artículo 65 es la que trae pues, las comisiones, los gastos de corretaje, excepto las comisiones de compra, el tema de los gastos de transporte, gastos de seguro y gastos conexos. Aquí los elementos importantes son la fecha de erogación, que a veces esto no nos queda claro. Sabemos que hubo un pago de un flete, pero no sabemos si ese pago del flete, pues cuándo fue realizado. Entonces aquí debo identificar en la factura del pago que se le generó al transportista o al intermediario, vamos a poner un freight forwarder. Bueno, pues yo necesito saber cuándo se realizó ese pago, cuál fue el importe del pago y también debo de identificar si es a cargo o no del importador. En teoría, sabemos que lo que establece el artículo 65 de lo que establece la ley aduanera es que son incrementables aquellos gastos que hayan sido erogados por cuenta del importador y siempre y cuando no estén incluidos en el precio pagado. Por lo tanto, si hay un incremental, yo tendría que ponerle, en este caso, que sí fue a cargo del importador.
Posteriormente, vamos a visualizar lo que viene siendo los demás conceptos del artículo 65. Aquí tenemos la fracción segunda, hasta trabajos de ingeniería es la fracción segunda, que son todos los gastos de suministro o asistencia, como se le conoce, que son directos o indirectos, que pueden ser relacionados con materia prima o con prestación de servicio en el extranjero. Pues aquí es básicamente la fracción segunda del artículo 65. Esta de las regalías, los derechos de licencia y demás son la fracción tercera, y esta, en la parte última, pues es la fracción cuarta. Al finalizar, recuerden que el artículo 65 señala que todos estos elementos deben de ser bajo datos objetivos y cuantificables. De lo contrario, pues tenemos que irnos a otro método alternativo. Y de igual manera nos pide la fecha de erogación, el importe, y en este caso, si obviamente fueron a cargo del importador o no. Evidentemente, si desconocemos alguna de esta información, pues eso nos puede generar un problema en el futuro si nosotros realizamos la transmisión, porque de lo contrario, pues estaría incorrecta y tendríamos que presentar una rectificación. Adicionalmente, vamos nosotros a considerar el tema de los decrementables. Ya hemos visto que tanto los incrementables y los decrementables, como lo establece el 65 primer párrafo y el 66 primer párrafo, aplican en relación con el valor de transacción. Y en el caso de los decrementables muy particular, recordemos que señala el primer y último párrafo del artículo 66 que deben de venir debidamente desglosados y especificados en el documento equivalente o en el comprobante fiscal digital. Entonces, aquí básicamente, en principio, estamos hablando de la fracción primera, gastos realizados por cuenta del importador. Obviamente aquí está incompleto porque son gastos realizados por cuenta del importador que se dice aún cuando se estime que benefician al vendedor, ¿no? Aquí nos deja la redacción, bueno, un poco cortada. Y posteriormente vamos a ver otros elementos en donde señala, bueno, los gastos de transporte, el tema de los gastos conexos, algún tipo de información de descuentos especiales, que esto me parece relevante porque pues el tema de los descuentos no se habla en el artículo 66, si acaso se hace referencia en la regla 1921 cuando te señala los elementos que son sancionables, que alteran los datos estadísticos del tema de la manifestación del documento, del acuse de valor, y te dice que los declares en observaciones. Y bueno, pues aquí en la manifestación de valor, pues sí hacen referencia al tema de los descuentos. En la parte de los gastos que se distingan del precio pagado, ¿no? Y todos aquellos realizados por el tema de la construcción, instalación, armado, que básicamente es la fracción segunda. Y al finalizar tenemos la fracción tercera, que es el tema de los pagos relacionados con las ganancias por los dividendos, u otros que no guardan relación directa con las mercancías importadas, ¿no? Que básicamente, les digo, es el artículo 66 con sus fracciones primera, segunda y tercera. Entonces aquí vamos a visualizar que toda esta información debemos de transmitirla electrónicamente. Bueno, ahora, hay una parte clave en esta cuestión y que también se relaciona con el tema de los anexos. Si ustedes analizan, les decía yo, el artículo 81 y también en el instructivo del anexo 1, trae ahí unos documentos que deben de anexarse. Desde mi perspectiva, obviamente vamos a tener dos supuestos, ¿no? El beneficio que me ofrece el formato, que básicamente hay una distinción en dos documentos en donde sabemos que en el artículo 81 exige un contrato y lo que viene siendo el anexo 1 no establece la obligación del contrato. Lo sustituye por otro documento que es el pedimento o la declaración aduanera que se utilice en el país de origen o de procedencia de donde vienen las mercancías, que sería en este caso el que se utiliza en el momento de la exportación del extranjero hacia territorio nacional. Esa es una de las características
que trae obviamente el formato del anexo 1. Bueno, esta parte es importante porque aquí vamos a ver que viene segregado el tema del precio pagado, el precio por pagar y la compensación del pago o el pago compensado. Entonces, en el primer elemento que nosotros vemos aquí es la fecha, el total y la forma de pago. Entonces, yo voy a poner, pues, acuérdense que es un tema bien importante. No necesariamente la fecha de la factura, la que nosotros registramos con base en la 318 porque nos exige una fecha, no necesariamente la fecha de la factura es la fecha de pago, que también aquí va a haber un tema, porque acuérdense que las fechas de pago a lo mejor puede ser un pago a 15 días o a un mes, ¿no? O a 60 días, y al momento de yo realizar la importación ya el pago fue realizado, ¿no? Y entonces aquí pues pongo la fecha de pago y luego el importe que se pagó, y también debo seleccionar el tipo de pago, o sea, a cuál le corresponde, si fue una carta de crédito, si fue un cheque, si fue un efectivo, si fue letra de cambio, otro tipo de pago, una transferencia electrónica. Acuérdense que esto se trata del pago realizado pues en el extranjero de esas mercancías que son objeto de importación. Pues creo que aquí también entramos a un tema porque el área de import-export, o en su caso el área que colabore, ¿no?, en realizar este tipo de documentos, pues tendrá que asegurar que la fecha de pago y la forma de pago sea correcta, ¿no? Porque si el día yo declaro que fue en cheque, ¿no?, y ya realicé la transmisión y dentro de 2 semanas me dicen, no, ¿sabes qué? Pues que no fue pago en cheque, fue una transferencia electrónica, ¿no? Entonces, ahí pues ya vamos a tener un error que implica que modifiquemos esta manifestación de valor, y pues ahí van a estar los 2,900 pesos, ¿no?, que posiblemente a lo mejor pretenda cobrar la autoridad, y que incluso en los anexos de los documentos que yo debo de acompañar a la manifestación, ahora sí que en este formato de la manifestación, también hace referencia a que incluso, o sea, yo ya solito, ¿no?, determino mi multa, presento el pago de la sanción, y yo al momento de realizar la rectificación de la manifestación, pues yo ya cargo incluso también digitalizando el formulario de pago, ¿no? Entonces eso también ya lo establece ahí, que en el caso de reenvíos o retransmisión de información, pues yo ya anexe el pago de mi multa, ¿no? Entonces también esa parte es importante, ¿ok? Entonces vean esta opción, cómo ya nosotros debemos de distinguir cuál es el precio de pago de estas mercancías. Luego tenemos a ver, adelante, aquí tenemos el precio por pagar. En el caso del precio por pagar, pues trae los elementos muy similares, ¿no? La fecha, el total, la forma de pago, y aquí dice momentos o situaciones cuando se realizará el pago. Entonces aquí también está interesante, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, imagínense, fue una mercancía que cuesta $1,000,000 y pues el pago a lo mejor lo hice en 3 años, ¿no? Entonces, a veces se tiene planeado que va a ser en una fecha determinada, ¿no? Es como cuando compras un carro, ¿no? Dices, no, pues yo lo voy a pagar en 4 años, ¿no? Pero pues a lo mejor sale un contratiempo y pues se van extendiendo ahí los pagos. Entonces, esta parte también me parece interesante. Habrá que ver si desde simplemente cambiar la fecha, pues la autoridad sería muy estricta, de decir, no, pues sabes qué, pues no coincide la fecha declarada con el contrato ni con tus documentos de pago, y por lo tanto, bueno, pues la manifestación está incorrecta. Pero hay que identificar estos elementos que les acabo de comentar, ¿ok? Y el adicional es el momento de situación de pago cuando se realizará esta erogación de las mercancías, ¿ok? Luego, tenemos el tema de el pago compensado o compensó pago,
que esto no se trata de la compensación de contribuciones del 138 del reglamento de la ley aduanera. O sea, este tipo de compensación de pago puede deberse derivado de alguna penalización y que después está enviando determinada mercancía el exportador y obviamente la recibe el importador. A lo mejor algo que haya estado fuera de las especificaciones. Entonces, lo que debe de hacerse de aquí es básicamente, obviamente, es indicarse la fecha, la forma de pago, te menciona el mismo catálogo, lo va repitiendo, y en este caso la prestación de la mercancía, si es que hubo a lo mejor ahí algún intercambio, ¿no? Sobre todo, puede darse en los pedimentos de sustitución, ¿no? Donde se envían las mercancías que en este caso van a ser sustituidas y obviamente ya se importan las sustitutas, ¿no? Sobre todo en las claves de pedimento, como les digo, los famosos T1s. Perdón, sí, D1s, D de dedo 1. Estaba pensando los de empresa de mensajería y paquetería, los T1, son los D de dedo 1. Bueno, y aquí, bueno, pues ya en su caso yo le daría agregar y registro ahí la línea en particular. Bueno, entonces, hay algo bien importante. Esto no es parte de lo que acabamos de comentar. Aquí estamos viendo específicamente lo relacionado con el formato que actualmente utilizamos, sobre todo en las importaciones temporales. Y hay algo que no contiene esta nueva manifestación de valor electrónica, que es cuando nosotros registramos o capturamos un documento relacionado con la impresión temporal. Y eso se los digo por lo siguiente. Si ustedes revisan la información que les acabo de comentar, hablamos de precio pagado, de precio por pagar o el pago compensado, y también tratamos de lo que viene siendo los incrementables y en su caso los decrementables, y seleccionamos cuáles son los métodos de valoración aplicables. Esto es básicamente lo que les digo que señala el formato de la manifestación de la ventanilla digital. Sin embargo, se omite, desde mi perspectiva, al tratarse de importaciones temporales, que normalmente las empresas maquiladoras pues importan este tipo de mercancías bajo un contrato de maquila o un contrato de consignación, que también puede haber manufactureras con contrato de consignación, en donde hay proyectos de exportación o órdenes de compra y que no necesariamente hay una transacción, una enajenación, y que obviamente la manifestación de valor, vamos a poner la del 2018, que es la que utilizamos actualmente y que imprimimos, bueno, pues esa sí contempla esa opción de importación temporal. Y recuerdo unas preguntas que me hacían sobre, oye, ¿qué pasaría a lo mejor con un IN, con una F, con unos virtuales de importación temporal, en donde, ¿sabes qué? Pues la mercancía es en consignación, por lo tanto, no hay un precio pagado como tal, no hay un precio por pagar, o no se está utilizando la compensación del pago y pues yo tengo que llenar la manifestación. Desde mi perspectiva, obviamente sí faltaría este campo, o en su defecto, desde la perspectiva de que estamos utilizando el método de valoración establecido en estas opciones, que es el 78, en donde estoy diciendo que me baso en otros elementos para poder determinar el valor y no aplico específicamente uno de los de valor de transacción, mercancías idénticas similares. Se asume que lo que yo estoy declarando pues está relacionado con el tema sobre todo de la consignación, que también puede ser un tema de leasing, ¿no? El arrendamiento financiero, porque hay mercancías a veces que se importan donde el propietario pues no es el importador, sino es el residente en el extranjero. Un tema que posiblemente va a ser aclarado por parte de la autoridad. De lo contrario, les digo, desde el momento de seleccionar
la opción que hace referencia al último recurso del 78 de la ley aduanera, se asume que lo demás son datos, obviamente relacionados donde no hay una transacción y se trata de una consignación. Bueno, aclarado este punto, obviamente sabemos que existen, les decía yo, diferentes modalidades de lo que es la manifestación de valor. En el caso, por ejemplo, cuando es global, me permite, en términos de la regla 151, que sea previo, durante o posterior al despacho. Cuando se trata de operación, de igual manera, establece que puede ser previo, durante o posterior al despacho. Y en este supuesto de cuando es global, recordemos que la 151 permite que no se anexe documentación cuando se trata de mercancía en general. Por lo tanto, aquí ustedes visualizan que viene una opción, dice, en caso de que no requieras algún documento. ¿Sabes qué? Si mi operación se trata de una modalidad, en este caso global, pues en un momento dado no se requiere de anexar estos documentos, pero la autoridad los va a requerir en cualquier momento. Ahora, tratándose de mercancías sensibles, pues recordemos que ahí de manera específica nos dice que debemos de anexar determinada documentación. Ahora, algo que no se visualiza es poder realizar la captura previa, porque también nos habla de que voy a poder realizar una captura previa y cuando yo tenga la documentación, pues entonces la subo dentro del el ejercicio fiscal. Entonces no vemos una opción que haga referencia al ejercicio fiscal. A lo mejor el ejercicio fiscal lo puedo relacionar con los números de pedimento que acabamos de visualizar, ¿no? Donde básicamente pues sabemos que por el número del consecutivo del pedimento, ¿no? Los dos primeros dígitos sabemos al año que le corresponde. Sin embargo, el formato sí contiene un apartado del ejercicio fiscal y ese ejercicio fiscal sabemos que es el periodo de un año, ¿no? Que si lo comparamos con la manifestación de valor anterior del 2018, bueno, pues ahí sabemos que son, en este caso, semestrales o por operación. Aquí se establece que pueden ser anual por operación y en su caso la muestra representativa, les digo cuando se trate de mercancías sensibles como del capítulo 22, de lo que viene siendo el tema del calzado, textil, los siderúrgicos y algunos otros metales que acabamos de mencionar. Entonces, suponiendo que yo anexo la documentación, o en su caso decido no anexarla, pues obviamente me voy ya a esta sección que es el paso 3, en donde pues voy a anexar la documentación en un supuesto y que pues ya sabemos que debe cumplir con el tema de los 300 DPIs, no anexar documentos en blanco, y posteriormente ya firmaría en un momento dado el documento. Yo aquí no firmé ningún documento, sin embargo, firmaría el documento. En este caso, solamente les pongo esta pantalla para que ustedes vean que esto que les acabo de decir de global, por operación o muestra representativa, son opciones que vienen durante la operación que pueden presentarse. Y les digo que aquí vienen contenidos de la manifestación y las opciones del tipo de previo, durante o después del despacho también son opciones que están contempladas en el formato de la manifestación y el ejercicio fiscal del que se trata. Y esto no se visualiza desde que ingresas al portal. Pues creo yo que esta parte pues, va a ser importante, en donde debemos estar pendientes y a lo mejor va a haber otro formato, les decía yo, como el tema del acuse de valor, o en su caso, pues esa va a ser la única opción que vamos a tener en un momento dado, ¿no? Y esas son algunas de las situaciones que deberían de explicarse en ese manual que les acabo de comentar. Por eso es muy importante que lo revisemos, que resolvamos nuestras inquietudes y ojalá que la autoridad
en el momento que haga una presentación, como alguna vez lo hizo con la ventanilla, ¿no? Donde se tomaba el tiempo y hacía una presentación por todo el país, que ahora puede ser de manera electrónica, o un taller, y nos empiece a explicar ya de manera particular, bueno, pues cómo es que se cubren estos aspectos que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, hasta aquí sería mi charla, y pues con gusto entramos a las preguntas. Y ahorita ya, Elvia, te cedo la palabra para que tengas el privilegio de darle su reconocimiento al maestro Ricardo Méndez. Un abrazo, Richard, y estamos hablando y estamos platicando nuevamente. Edgar, un abrazo. Gabriel, Juan, todos los que estamos aquí presentes. Elvia, por favor, a ver qué es lo que tenemos mañana y el reconocimiento del maestro Ricardo Méndez. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Y pues, ¿qué más que decirle, maestro? Muchísimas felicitaciones. En el chat también mucha gente se pone en contacto para agradecerle, para felicitarlo por esta plática que la verdad siempre nos llena de conocimiento. Isaí, si me puedes apoyar a mostrar uno más para la colección, hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Taller Práctico de la Manifestación de Valor, el día 12 de mayo del 2021. Maestro, muchísimas gracias, muchas felicidades y siempre es un gusto escucharlo.